Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos centramos en la Iglesia cristiana primitiva, con la ayuda del Manual de Historia de la Iglesia de Orjedin. Preparados para historias sorprendentes. Hedin nos da una visión única del funcionamiento de la Iglesia entre los siglos IV y VI. No solo eventos, sino debates teológicos que configuraron el cristianismo actual. Es increíble pensar en esos primeros cristianos debatiendo ideas que aún resuenan, y Hedin nos acerca a figuras como Constantino o Pelagio, menudos personajes para nuestra inmersión. Sin duda, y lo fascinante es comprender cómo este periodo sentó las bases del pensamiento y la práctica cristiana, no solo fechas y nombres, sino cómo las decisiones de entonces siguen influyendo en el presente. Totalmente. Empecemos por Constantino y su papel en la expansión del cristianismo. Hedin describe su implicación en la construcción de iglesias. ¿Era solo poder político o algo más? Constantino no se limitaba a firmar decretos, se consideraba un colaborador de los cristianos, supervisaba las obras, pedía informes, incluso contrataba arquitectos. Imagínate al emperador en persona decidiendo sobre la decoración de un mosaico. Difícil imaginar a un emperador romano tan involucrado en iglesias. Y Hedin menciona una anécdota. Tras su bautismo, Constantino solo vestía de blanco, rechazando la púrpura imperial. ¿Qué nos dice este gesto? Refleja la profunda transformación de Constantino al abrazar el cristianismo. Renunciar a la púrpura, símbolo de su poder terrenal, nos muestra cómo su fe moldeó sus acciones. Y aunque esta unión entre iglesia y Estado parecía beneficiosa, a la larga trajo consecuencias imprevistas. Ajá. ¿A qué te refieres con consecuencias imprevistas? Piensa en la relación entre poder político y religión. Al principio, el apoyo de Constantino fue fundamental, pero con el tiempo, esta cercanía al poder generó tensiones y conflictos. Entiendo. Y mientras Constantino impulsaba el cristianismo, surgían debates teológicos que dividían a la comunidad. Hablemos de la controversia arriana. ¿Podrías explicar en qué consistía esta disputa? Claro, Arrio, un presbítero de Alejandría, cuestionaba la divinidad de Cristo. Argumentaba que era una creación del Padre, y por lo tanto inferior a él. Este debate giraba en torno a una pregunta fundamental: ¿quién era Jesús? ¿Dios mismo o un ser creado por Dios? Menuda bomba para la época. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ante esta idea? La reacción fue contundente. Obispos de todo el imperio se ensarzaron en un debate que duraría décadas. Cartas, tratados, concilios, todo un despliegue de argumentos. Hedin describe esta batalla intelectual con gran detalle. Incluso menciona insultos y acusaciones de manipular las escrituras. Parece que la teología también podía ser un campo de batalla. Sin duda. Y la muerte repentina de Arrio en Constantinopla fue interpretada por algunos como Atanasio, como un castigo divino, un giro de guion de una novela. Increíble. Y en medio de esta vorágine teológica, Constantino intentó poner orden, ¿verdad? Convocó el concilio de Nicea en el año 325 para buscar una solución a la controversia. ¿Qué papel jugó Constantino en este concilio? ¿Simplemente ejerció su poder político o se involucró en los debates teológicos? Constantino, aunque no era teólogo, comprendía que la unidad del imperio dependía también de la unidad religiosa. Por eso presidió el concilio e intentó mediar entre las diferentes facciones, aunque la controversia no terminó ahí. El concilio de Nicea sentó las bases para la definición del dogma cristiano. En Nicea se formuló el credo niceno, que afirma la divinidad de Cristo. Un momento clave en la historia del dogma, pero ¿qué pasó con el arrianismo? ¿Desapareció por completo o siguió presente? Aunque el arrianismo fue condenado en Nicea, no desapareció de la noche a la mañana. Diferentes facciones continuaron interpretando las escrituras a su manera, manteniendo vivo el debate sobre la naturaleza de Cristo. Es fascinante ver cómo estas controversias del pasado nos ayudan a comprender la evolución del pensamiento cristiano. Y en medio de este debate sobre la naturaleza de Cristo, surge un nuevo movimiento, el monacato. ¿Qué llevó a estos hombres y mujeres a abandonar el mundo, a retirarse a una vida de austeridad y oración? El monacato representó una respuesta radical a las inquietudes espirituales de la época, desde los ascetas solitarios en el desierto egipcio hasta las comunidades organizadas de Pacomio. El objetivo, la imitación de Cristo, a través de una vida de oración, penitencia y trabajo manual. Un cambio radical. Pasar de los debates teológicos a una vida de renuncia. En el desierto. Hedin describe la regla de Pacomio como sorprendentemente estructurada. Tenían horarios, normas de conducta e incluso diferentes oficios. ¿Cómo encaja esto con la imagen del monje solitario? Es cierto que la imagen del monje ermitaño es muy poderosa, pero el paculianismo nos muestra que ya en los inicios existía una vida comunitaria organizada, donde la obediencia y la humildad eran fundamentales. Imagina un monasterio como una pequeña ciudad, autosuficiente, con sus propias reglas y jerarquías. Fascinante. Y mientras el monacato florecía en Oriente, en el norte de África surgía otro desafío para la Iglesia. El cisma donatista. ¿Podrías explicarnos en qué consistía ese cisma? ¿Y por qué supuso una amenaza para la unidad de la Iglesia? Los donatistas
No cuestionaban el dogma, sino la autoridad de la iglesia. Defendían una iglesia pura, formada solo por aquellos que no habían claudicado durante la persecución de Diocleciano. Consideraban inválidos los sacramentos, administrados por quienes habían flaqueado bajo presión. Eso sí que era una postura radical. Separarse de la iglesia por una cuestión de pureza. ¿Cómo se gestionó esta crisis? ¿Hubo algún intento de diálogo? ¿O fue una ruptura total? Agustín de Hipona, uno de los grandes pensadores de la época, lideró la respuesta al donatismo. Argumentaba que la validez de los sacramentos no dependía de la santidad del ministro, sino de la gracia de Dios. Es decir, que la iglesia no es una comunidad de perfectos, sino un hospital para pecadores. Una visión mucho más amplia de la iglesia, ¿no? No se trata de excluir a los imperfectos, sino de ofrecer un camino de salvación para todos. Y Jodinson describe un encuentro fascinante. La conferencia de las termas de Gargilio en el 410, donde Agustín debatió con los líderes donatistas. Imagínate el ambiente. Sin duda, debió de ser un auténtico combate intelectual. Agustín, con su dominio de la Biblia y su capacidad de argumentación, se convirtió en la figura dominante de la conferencia, su defensa de la unidad de la Iglesia y la primacía de la gracia divina frente a la pureza humana. Sentó un precedente fundamental. ¡Qué historia tan apasionante! Y mientras en África se debatía la autoridad de la Iglesia. En Roma surgía una nueva controversia, esta vez sobre la naturaleza humana, la controversia pelagiana. ¿Quién era este Pelagio? ¿Y por qué sus ideas causaron tanto revuelo? Pelagio, un monje británico, que llegó a Roma a finales del siglo IV, tenía una visión muy particular de la naturaleza humana. Para él, a diferencia de Agustín, el ser humano no estaba completamente corrompido por el pecado original, creía que con esfuerzo y la ayuda de la gracia divina, entendida como la ley de Dios y el ejemplo de Cristo, podíamos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Es decir, que Pelagio ponía el acento en la capacidad humana para hacer el bien, casi como un precursor del pensamiento positivo. ¿Cómo encajaba esta visión con las ideas de Agustín? Chocaban frontalmente. ¿Había algún punto de encuentro? Chocaban. ¿Y de qué manera? Para Agustín, con la excepción de María, estaba marcada por el pecado original, una massa peccati, necesitada de la redención divina, la salvación. Por lo tanto, no podía depender del esfuerzo humano, sino de la gracia irresistible de Dios, concedida a quien Él elige. Dos visiones del hombre y de Dios radicalmente opuestas. Un debate que nos lleva a preguntarnos, ¿somos realmente libres o estamos predestinados? ¿Qué peso tiene nuestra voluntad en el camino hacia la salvación? Hertin menciona que para Agustín, la antropología optimista de Pelagio era un sarcasmo frente a la miseria de la condición humana. Exacto. Agustín de lemasta prestilor avagalat con trongos de ferma y con cose pesante. Tia, eran que constaco potenia lo poseermos ocasión del pesión. El gamán se la del norte en profien del emprede concitado. Y no samila lo que el lancento se la me la fe para emparodora. Un debate teológico de alto voltaje. ¿Cómo se desarrolló esta controversia? ¿Se limitó a un intercambio de ideas o tuvo consecuencias prácticas para la Iglesia? La controversia pelagiana se extendió como la pólvora, involucrando a papas, obispos y teólogos. Se celebraron concilios, se escribieron tratados, se intercambiaron acusaciones, una auténtica batalla campal. Finalmente, el pelagianismo fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso en el 431. Pero eso significa que las ideas de Pelagio desaparecieron por completo o dejaron algún tipo de huella en el pensamiento cristiano. Aunque el pelagianismo fue condenado, Hedin apunta que algunas de sus ideas persistieron, que de forma subterránea, lo que demuestra la complejidad del debate sobre la gracia y el libre albedrío. Un debate que, por cierto, sigue vigente en la actualidad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos sobre nuestras acciones? ¿Hasta qué punto necesitamos la ayuda divina? Es increíble cómo estos debates del pasado siguen interpelándonos hoy en día. Y mientras la controversia pelagiana sacudía a la Iglesia, otra herejía ponía en cuestión la naturaleza de Cristo. El apolinarismo. ¿Podrías explicarnos en qué consistía esta doctrina y por qué fue rechazada por la Iglesia? Apolinar de la Odisea, en su afán por defender la unidad de Cristo, propuso una cristología que negaba la existencia de un alma humana completa en Jesús. Para él, el Logos divino asumía las funciones del alma humana. Imagina la controversia. Si Cristo no tenía un alma humana completa, ¿podía realmente redimirnos? Una pregunta fundamental. Negar la plena humanidad de Cristo tenía implicaciones enormes. ¿Qué argumentos se utilizaron para refutar la doctrina de Apolinar? Teólogos como Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza defendieron la existencia de un alma humana completa en Cristo. Argumentaban que la redención implicaba la unión del Logos divino con una naturaleza humana completa, alma incluida. Si Cristo no era completamente humano, no podía comprender ni compartir nuestra experiencia, ni por lo tanto redimirnos. Un debate complejo sobre la naturaleza de Cristo, con implicaciones profundas para la fe cristiana. Y mientras estas disputas teológicas sacudían la Iglesia,
También se iba definiendo su propia estructura y sus prácticas. ¿Cómo se organizó la Iglesia en este periodo? ¿Qué papel jugaron los obispos, los concilios y la liturgia? El siglo IV fue testigo de la evolución de la jerarquía eclesiástica, con la consolidación del poder de los obispos, la aparición de los patriarcados, estoces de poder regional y el desarrollo de la liturgia. Imagina la iglesia como un gran edificio en construcción. Se necesitaban arquitectos, albañiles y, por supuesto, una buena base sobre la que construir. Hedin menciona la importancia del concepto de sucesión apostólica para la Iglesia. ¿En qué consiste este concepto? ¿Y qué papel jugó en la estructuración de la Iglesia? La sucesión apostólica es la idea de que los obispos son los sucesores de los apóstoles recibiendo su autoridad, y gracia a través de la ordenación piensa en ello como una cadena que une a la Iglesia actual con los orígenes del cristianismo. Esta idea reforzó la autoridad de los obispos y les otorgó un papel fundamental en la vida de la Iglesia. Es fascinante cómo la Iglesia, a medida que crecía, necesitaba estructuras más sólidas para mantenerse unida. Y hablando de unidad, ¿cómo evolucionó la liturgia en este periodo? ¿Se uniformizó la forma de celebrar los sacramentos o surgieron diferentes tradiciones? La liturgia, el conjunto de ritos y oraciones de la Iglesia, experimentó una notable evolución en el siglo IV. Surgieron diferentes tradiciones litúrgicas, como la romana, la milanesa y la gálica, cada una con sus peculiaridades. Imagina un jardín con diferentes tipos de flores, todas hermosas a su manera, pero con colores y aromas distintos. Me encanta la analogía. Y mientras la Iglesia se expandía y consolidaba su estructura, se enfrentaba a nuevos desafíos teológicos. Hedin nos habla de las controversias cristológicas que culminaron en el Concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla qué estaba en juego en estas controversias? El problema central era definir con precisión la unión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona. Ya hemos hablado del apolinarismo que negaba la plena humanidad de Cristo, pero surgieron otras herejías como el nestorianismo que defendía una separación demasiado marcada entre las dos naturalezas, llegando a hablar de dos personas distintas en Jesús. Dos personas en Cristo. Eso sí que era revolucionario. ¿Cómo se resolvió esta controversia? ¿Se impuso una visión por encima de la otra o se llegó a algún tipo de consenso? El concilio de Éfeso en el 431 condenó el nestorianismo y reafirmó la unidad de la persona de Cristo. Pero la controversia no terminó. Ahí surgió el eutiquianismo, que afirmaba que la naturaleza humana de Cristo se había absorbido en la divina como una gota de vinagre en el océano. De nuevo, una visión que diluía la humanidad de Cristo. ¿Cómo reaccionó la Iglesia? El Concilio de Calcedonia, en el 451, condenó el eutiquianismo y formuló la definición dogmática que ha servido como piedra angular de la cristología hasta nuestros días. Esta fórmula, conocida como la fórmula de Calcedonia, proclamó que Cristo es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Uno en ser con el Padre en cuanto a la divinidad y uno en ser con nosotros en cuanto a la humanidad. Una fórmula que buscaba conciliar la unidad de la persona de Cristo con la distinción de sus dos naturalezas. Un verdadero desafío para la mente humana. Sin duda, a Calcedonia marcó un hito en la historia del dogma, estableciendo un marco doctrinal para la comprensión del misterio de la Encarnación. Y mientras la Iglesia luchaba por definir su dogma, el monacato continuaba expandiéndose por todo el imperio. ¿Qué impacto tuvo este movimiento en la vida de la Iglesia? Es interesante pensar en el contraste entre los debates teológicos tan complejos y abstractos y la vida sencilla y austera de los monjes. ¿Cómo se relacionaban estos dos mundos? El monacato, con su ideal de renuncia y búsqueda de la santidad, ejerció una influencia profunda en la Iglesia. Los monasterios se convirtieron en centros de espiritualidad, cultura y servicio a las pobres figuras como Martín de Tours y Juan Casiano impulsaron el monacato en Occidente, adaptando las enseñanzas orientales al contexto cultural europeo. Es admirable cómo el monacato, nacido en los desiertos de Oriente, encontró su lugar en la sociedad romana, enriqueciendo la vida de la Iglesia con su espiritualidad, y a medida que la Iglesia se expandía, se enfrentaba a nuevos desafíos: la organización interna, la disciplina del clero, la relación con el poder político. Exacto. La Iglesia, que había pasado de ser una comunidad perseguida a una institución influyente, tuvo que desarrollar estructuras de gobierno, normas de disciplina, y una teología del poder no fue un camino fácil. Hubo errores y aciertos, pero la Iglesia aprendió de sus propias experiencias. Es importante recordar que la Iglesia, a pesar de su origen divino, está formada por hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos. La historia de la Iglesia primitiva nos muestra que la búsqueda de la verdad no es un camino lineal, sino un proceso complejo y apasionante. Sin duda, hemos recorrido un largo camino desde Constantino hasta Calcedonia, descubriendo las raíces del cristianismo que hoy conocemos. Espero que esta inversión nos haya inspirado a seguir explorando este periodo tan fascinante. Ha sido un viaje increíble. Gracias por guiarnos a través de este laberinto de historia y teología. Hasta la próxima.